Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 141. Capítulo 34. La niña y el jabalí. La majestuosa fortaleza antigua de Nurage se ha convertido en su mayor parte en un montón de escombros de piedra. Por otro lado, la parte de la fortaleza que aún se conservaba en muy mal estado ya había sido abandonada por los pocos lugareños que quedaban, quienes habían huido asustados hacía mucho tiempo, dejando atrás solo a un niño y dos niñas. Una muchacha de cabello plateado permanecía de pie en una pendiente pronunciada, con expresión solemne, mostrando el orgullo resuelto de un caballero. Su hermoso cabello plateado estaba recogido en una larga y lisa coleta. Su esbelta belleza y su menuda figura formaban una combinación perfecta, como un hada de la luna descendiendo a la tierra. Consideradas ambas niñas prodigio de Milán, reconocidas por su extraordinario talento a los 12 años, y oficialmente nombradas caballeros y dotadas de la Santa Espada de San Rafael, Erika Blandella y Liliana Cranjicar habían estado unidas por un destino compartido desde muy jóvenes. Lily, de verdad que estamos unidas por los lazos del destino, dijo Erika, como si hubiera olvidado por completo que hacía apenas unos instantes la habían golpeado hasta dejarla en un estado lamentable. Su mirada iba de un lado a otro entre el chico y la chica de cabello plateado. Ella intuía que existía alguna conexión desconocida entre ambos. Sin embargo, descartó por completo el amor. Liliana Cranjicar hablaba con un tono demasiado serio y formal para su edad y género. Aunque impecable tanto en apariencia como en intelecto, sería una excelente caballero, una buena esposa, incluso una gran madre, pero nunca el tipo de mujer que los hombres más amaban, esa dulce y mimosa como una gatita adorable. En cuanto a la posibilidad de que este joven guerrero, inexplicablemente fuerte, pudiera tener ese tipo de relación con Liliana Cranjicar, Erika no veía ninguna posibilidad en absoluto. Por favor, no me trates de una manera tan familiar. Nuestro encuentro no fue una coincidencia, no me hagas repetir lo que ya he dicho, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lily, respondió Erika sin cambiar su actitud en lo más mínimo. Liliana mostraba un evidente disgusto en su rostro, aunque de alguna manera se veía bastante linda. Luego se giró para mirar a Ikigaya, quien observaba la escena como una espectadora, con una expresión teñida de vacilación e impotencia. Al darse cuenta de esto, Ikigaya se quedó sin palabras, porque justo detrás de los tres, aquel cerdo estaba causando estragos en la antigua reliquia cultural de la que los lugareños se enorgullecían. Aunque no sabía exactamente qué tramaban esas dos mujeres, de verdad estaba bien que descuidaran sus deberes de esa manera. ¿Acaso no son magas italianas? Ejem. Ikigaya se aclaró la garganta y luego señaló al cerdo negro como el azabache, que se excitaba cada vez más. Los poderes de la ira y la destrucción ya se desbordaban de aquella masa oscura, extendiéndose hacia donde se encontraba el trío. ¿De verdad no vas a ir a destrozar eso? Este lugar ya está prácticamente acabado, ¿no? Justo cuando terminó de hablar, una piedra gigante pasó volando por encima de su cabeza, destrozando el arco que tenía detrás. Bueno, adiós a la fortaleza Nuraga incomparable. Mañana no será más que un montón de escombros. Ikigaya notó que las dos chicas italianas parecían claramente molestas y avergonzadas. Estaba bastante seguro de que su suposición sobre el motivo de su vergüenza era correcta. Jeje, qué bestia traviesa, dijo Erika, haciendo un gesto para que la acompañara. La espada mágica que Ikigaya le había arrebatado de la mano volvió a sus manos. Bueno, Lily, empezamos. Al fin y al cabo, estamos hablando de poder divino. No sería tan arrogante como para no invitarte. Te dije que no me llamaras con tanta familiaridad. Liliana miró con cautela a Ikigaya, pero al ver que no ponía objeciones, e incluso parecía bastante complacido al sentarse en una roca cercana, se relajó un poco. Luego, volviéndose hacia Erika, recuperó su tono severo, una muestra que Ikigaya interpretó con diversión. Pero entrenar contigo es realmente muy tentador. Acepto tu invitación. Por supuesto. Nunca me han rechazado antes, dijo Erika con una risa orgullosa, que se detuvo abruptamente. Evidentemente, acababa de recordar cómo alguien la había rechazado rotundamente hacía poco tiempo, e incluso le había dado una dura lección. Pero no importó mucho.
Tras una distracción momentánea provocada por cierta persona, las dos chicas entraron de inmediato en modo de combate total. Comenzaron a recitar su conjuro. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pueblo, escuchad el lamento de David. ¿Por qué han caído los héroes? ¿Por qué han perecido sus armas? Al igual que los hechizos de China y Japón, los hechizos occidentales también se inspiran en la historia y la mitología. El conjuro que entonó Erika Blandella era de odio y desesperación, mientras que la canción del arco de Liliana era un lamento por los antiguos héroes caídos. Ambas eran magias de combate de primer nivel, capaces de herir incluso a los dioses. Una de las razones por las que las chicas ya habían alcanzado el rango de gran caballero a una edad tan temprana. Por supuesto, Ikigaya no tenía ni idea de nada de eso, pero eso no le impidió pensar. No lo entiendo, pero se ve realmente genial. Fue como ver la última parte de una trilogía cinematográfica en el cine sin haber visto las dos primeras. No tenías ni idea de cuál era la trama, pero los efectos especiales eran impresionantes. Se percató de que una enorme cantidad de energía mágica se estaba acumulando alrededor de las dos chicas, tan intensa que ni siquiera un asesino de dioses podría ignorar la ominosa sensación que desprendía. Esto le hizo comprender de inmediato que la magia que estaban utilizando era probablemente el hechizo de más alto nivel capaz de dañar a los dioses. Declaramos en el nombre de nuestro Señor, estando en el centro del mundo para servirte y ofrecerte alabanza. Oh arco de Jonatán, arma de héroes, veloz como águilas, fuerte como leones, ha llegado el momento de que llegues a mis manos. La energía mágica seguía aumentando. Incluso el avatar divino que había estado demoliendo las ruinas pareció percatarse. Giró su enorme cuerpo, con los ojos rojos como la sangre fijos en el trío, o más precisamente, en las dos chicas. Al sentir esa pura malicia proveniente de un ser superior, las chicas no pudieron evitar que un escalofrío les recorriera el corazón. Pero como se trataba solo de un dios incompleto, un simple avatar, la presión opresiva aún no era suficiente para doblegar a las chicas. Apenas se sintieron un poco incómodas antes de recuperar la compostura y lanzar sus maldiciones. Retírate de inmediato, oh Dios. Pierde tu luz. Cesa tu aliento. Ese fue el grito de Erika, que encajaba a la perfección con su personalidad violenta. Si el objetivo fuera un ser humano, quedaría ciego y su corazón se detendría. Pero para un dios, la cosa era diferente. En cualquier caso, Ikigaya no notó ningún indicio de que la visión del cerdo hubiera empeorado. Más bien parecía un caso grave de ojos rojos, y su temperamento se había vuelto aún peor. Por ejemplo, ahora se abalanzaba directamente sobre ellos con un rugido ensordecedor. Su grito se convirtió en una onda expansiva. Con cada paso, su enorme cuerpo hacía temblar la tierra. Quienes se interpongan en mi camino sufrirán la calamidad. Polvo eres y en polvo te convertirás. Cenizas a las cenizas. Liliana también gritó. Señaló las plantas, que se desmoronaron hasta convertirse en arena y polvo. Luego, mientras su dedo apuntaba hacia el cuerpo del cerdo, roar. Un rugido atronador brotó de la boca de la bestia. Ikigaya no sabía si era solo su imaginación, pero le pareció que el cerdo se reía. Como era de esperar, esto era inútil. Solo un avatar era así, y estas dos chicas básicamente solo estaban fingiendo. Negando con la cabeza, Ikigaya se puso de pie, se sacudió el polvo de los pantalones y miró hacia el jabalí que ahora se acercaba por completo. ¡Qué feo! Date prisa y mátalo ya. Capítulo 142. Capítulo 35. El rey que camina con el sol. Para ser honesto, de los 10 avatares del invicto dios de la guerra Veretragna, los únicos que Hachiman Ikigaya pudo identificar como relacionados con él basándose en sus poderes fueron 3. El jabalí, el viento fuerte y el camello. En cuanto a los avatares restantes, incluido el guerrero, Ikigaya no pudo reconocer a ninguno de ellos de la mitología, especialmente a ese caballo blanco. Arrastrar el sol con el carro de Mitra solo para presumir. ¿Qué demonios significa eso? ¿Acaso el chofer está obligando a su jefe a ir de viaje de negocios?
Ikigaya estaba de pie entre las rocas dispersas, con el viento agitado por el aullido del jabalí que le despeinaba el pelo corto y liso. Esos grandes ojos carmesí rebosaban de espíritu de lucha. Evidentemente, aunque se trataba simplemente de un avatar de un dios, lo percibió. Hachiman Ikigaya era su enemigo predestinado, el rey de la tierra que mata a los dioses del cielo. Las dos chicas que seguían recitando el conjuro también parecieron darse cuenta de algo. Interrumpieron su encantamiento y se giraron para mirar a Ikigaya, que estaba detrás de ellas, con expresiones muy diversas. El rostro de Liliana reflejaba desánimo y vergüenza, mientras que el de Erika estaba lleno de sospecha y sorpresa. ¿Quién eres? En medio del rugido del jabalí, no pudo evitar preguntar. En realidad no importa, ¿verdad? Ah, ¿de verdad no te vas a apartar? Ya viene. Ikigaya le hizo un recordatorio amistoso, ya que el enorme hocico del jabalí ya estaba justo delante de Erika Blandelley, mientras que Liliana ya había alzado el vuelo usando su hechizo de vuelo. Al ver que Erika seguía allí de pie, Liliana se quedó momentáneamente atónita. Claramente no esperaba que esa mujer se distrajera en un momento tan crítico. A esta chica le gusta coquetear con el peligro. Ikigaya chasqueó la lengua e ignoró la ominosa maldición que se cernía sobre Erika, atrayéndola tras él. Mientras hacía eso, atacó a Gart Junsai, el hombre de piel oscura conocido como uno de los 9 puños del grupo Yomi de combate mano a mano, con el ridículamente chni apodo de Emperador Demonio. Era un maestro del antiguo Muay Thai. Aunque tenía un aspecto tosco y un aura bestial, era sorprendentemente educado y aficionado al vino. Su estilo de artes marciales consistía en acercarse sigilosamente como una serpiente y atacar con ferocidad como un tigre. Se ajustaba perfectamente a los gustos de Ikigaya. Después de que Ikigaya se convirtiera en un asesino de dioses, Agart fue uno de los primeros maestros de artes marciales Yomi en compartir sus técnicas con él. La patada de Ikigaya seguía la forma del antiguo Muay Thai. Saltó con agilidad y lanzó una patada ascendente que impactó de lleno en el hocico del jabalí. Auge. Con un sonido ensordecedor, la embestida del jabalí fue completamente desbaratada por esa patada y se estrelló de cabeza contra las ruinas de una fortaleza que se encontraba detrás. Ikigaya nunca había olvidado que era un artista marcial. La autoridad era sin duda una fuerza poderosa, pero consumía energía mágica proporcional a su capacidad destructiva, y dependiendo de la naturaleza del dios y del control que se tuviera sobre él, su efectividad podía variar. En cambio, las artes marciales no tenían tales limitaciones. Sin importar qué tipo de dios fuera, recibir un ataque físico directo e implacable de un asesino de dioses significaba sufrir daño real. Era un método directo e inflexible para derrotar al enemigo, ignorando todo tipo de hechizos y técnicas. Para un novato como Ikigaya, que apenas comenzaba a explorar el uso de las autoridades, las artes marciales seguían siendo un método de combate indispensable, especialmente en una situación como esta. Deja de entrometerte, vete a ser una chica tranquila y hermosa al margen, le dijo Ikigaya a Erika, que tenía los ojos muy abiertos. La agarró por la cintura y la arrojó. La chica reaccionó rápidamente, dio una voltereta en el aire y aterrizó con gracia, solo para encontrarse junto a una Liliana que se mostraba serena e imperturbable. Ella volvió a mirar hacia el campo de batalla y solo vio la espalda de Ikigaya. Él ya estaba cargando contra el jabalí, que aún intentaba liberarse como un rábano. Ella esbozó una sonrisa amarga, luego se volvió hacia la silenciosa Liliana y le preguntó, palabra por palabra: «Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Que él es campeone». Si a estas alturas todavía no podía adivinar la identidad de Ikigaya, su inteligencia sí que estaría en entredicho, sobre todo porque siempre había sentido que su alto coeficiente intelectual era más una carga que un don. Cuando conoció al rey de espadas años atrás, no se dio cuenta de que era un asesino de dioses hasta que él usó su autoridad, un error que siempre había considerado una señal de su inmadurez y que había jurado no volver a repetir. Pero todo fue en vano. Lo había vuelto a hacer. Lo más humillante fue enfrentarse una vez más a la abrumadora disparidad entre humanos y dioses.
La supuesta arma capaz de matar dioses, que ella creía que podría marcar la diferencia, resultó ser completamente inútil si la hubiera empuñado ella misma. Mientras pensaba eso, Erika oyó los dolorosos gritos del jabalí que venían de delante. Ella miró a su alrededor y se encontró con una escena espantosa. La bestia divina se estaba derritiendo. El niño, aparentemente pequeño, estaba de pie sobre el jabalí, irradiando luz solar. Un deslumbrante halo de luz había aprisionado a la bestia, colocándola dentro del fuego del sol. Partículas parecidas a puntos de luz se dispersaban desde el cuerpo de la bestia gigante, cayendo como plumas ingrávidas en trayectorias antinaturales. El rey del sol, el rey de los 10 soles. Erika pronunció ese nombre en voz baja. El poder y los títulos de los reyes siempre fueron otorgados por los humanos, ya sea por su comportamiento o por las habilidades que más frecuentemente ejercían. Como ser humano moderno, los datos de Hachiman y Kigaya parecieron desaparecer de los registros públicos de Japón poco después de convertirse en rey. Ni texto, ni imágenes, nada quedaba, como si alguien hubiera ocultado deliberadamente toda la información sobre él. Lo único que se sabía con certeza era su uso reiterado de poderes solares. Por ello, los practicantes de magia de todo el mundo se referían a él como el rey que caminaba con el sol. Sobre todo teniendo en cuenta la información más reciente, este rey había asesinado recientemente a un rey dios oriental en la región noroeste de China, donde los testigos afirmaron haber visto aparecer 10 soles en el cielo. Gracias a las modernas tecnologías de la comunicación, el nombre rey de los 10 soles se había difundido rápidamente. Ahora, a ojos de Erika Blandelley, el jabalí abrumadoramente poderoso comenzaba a desintegrarse bajo la fuerza del sol. A medida que las partículas de luz se dispersaban, su cuerpo se convertía en granos de arena que se esparcían con un chisporroteo, cada fragmento brillando tenuemente con un resplandor negro. La bestia divina que las había dejado a ella y a Liliana indefensas quedó reducida a cenizas, así sin más. Uf. Erika dejó escapar un profundo suspiro. Se había dado cuenta de lo arrogantes que habían sido sus palabras delante de su tío. Esta fue una demostración de poder mucho más visceral que cuando Lord Salvatore partió un castillo en dos ante ella. Una fuerza absoluta que aplastó toda voluntad de resistencia. Los reyes demonios se ganaron su título al derrotar a tales poderes siendo simples mortales y ascender al trono. No existía la posibilidad de volver a intentarlo si uno fracasaba en su intento de convertirse en un asesino de dioses. O se podía, o no se podía. Y después de la batalla de hace un momento, Erika comprendió claramente que jamás podría convertirse en alguien así. En vista de ello, sabía que debía mostrar respeto. Los magos temían a los reyes demonio, pero también los veneraban profundamente. Porque ellos fueron quienes lograron hazañas tan monumentales, y generación tras generación, estos reyes representaron el potencial ilimitado de la humanidad. Eran la última y única dignidad que la humanidad conservaba ante los dioses. Capítulo 143. Capítulo 36. Visita. Mientras observaba cómo el jabalí se convertía en un montón de grava al aullar, y Kigaya permaneció impasible. Para los dioses, las apariencias eran como la ropa. Podían ser buenas o malas, bellas o feas. Pero las reacciones emocionales de los humanos hacia ellas, en última instancia, importaban poco. Estas formas eran simplemente las que los humanos esperaban, mientras que los dioses solo elegían las imágenes de la mitología con las que estaban más satisfechos para manifestarse en el mundo. Por eso, escenas como esta no le conmovían en absoluto, porque sabía que la forma de vida de la bestia que yacía bajo sus pies era completamente diferente a la de cualquier otra criatura de este mundo, incluso a la de los espíritus de los que procedían. Los antiguos egipcios definían a los dioses como seres con nombre, existencia eterna e incomprensibles para los mortales. Estos tres elementos conformaron la concepción inicial de los dioses entre los habitantes del Valle del Nilo. En este mundo, cuanto más antiguas, aparentemente inmaduras o incluso lógicamente caóticas, eran las teorías sobre los dioses, más se acercaban a la verdad sobre ellos. La lógica humana no era apta para comprender a los dioses desde un principio. La mera existencia de los dioses pisoteaba por completo el sentido común humano. Dado que era imposible comprenderlas mediante el razonamiento humano, ni siquiera lo intentaras.
Ikigaya pensaba que así se podían simplificar las cosas. Bajo las abrasadoras llamas, incluso la grava se derritió, convirtiéndose en una sustancia negra e indistinta que se extendía por el suelo. Ikigaya pasó por encima de la sustancia negra como la noche y aterrizó frente a las dos chicas. Hola, los saludó a los dos con expresiones complicadas. Podía intuir lo que estaban pensando, pero bueno, este era el clásico momento del inicio de la historia original. ¿Cómo no iba a presumir un poco? Si perdía esta oportunidad, no tendría otra. Era el momento perfecto para lucirse. Como un farsante experimentado, Ikigaya no podía permitirse cometer el error de principiante de no comportarse como un auténtico fanfarrón en el momento y lugar precisos. Majestad, es un honor conocerle. Yo, Liliana Kranjikar, actuaré según sus órdenes. Si le es posible, por favor, infórmeme de sus deseos. Yo me encargaré de todo. Liliana ya había guardado su espada mágica, el maestro de plata. Con una postura sumamente humilde, se inclinó ante Ikigaya. Rey Ikigaya, le ruego que perdone mi comportamiento anterior. No sabía que usted había descendido personalmente a esta isla. La actitud de Erika también había cambiado por completo. Si bien no era precisamente reverente, su comportamiento ahora era impecable en cuanto a etiqueta. Sin embargo, lo siento, dijo Ikigaya con una expresión tan seria que resultaba casi cómica. ¿Les importaría hablar con un tono más normal? Son subordinados de Donnie, ¿no? No hay necesidad de ser tan formales conmigo, sinceramente, no entiendo casi nada de lo que dicen. Tras pensarlo un momento, añadió, ¿no hay una bruja muy poderosa en esta isla? Si no recordaba mal, en el anime, Kusanagi Godou debía devolver una tablilla a una bruja de esta isla, uno que parecía bastante formidable. Definitivamente no iba a regresar ahora, ya que desde el momento en que Kusanagi bajó del avión, su viaje de Ligia a Italia había terminado. A menos que ocurriera algo inesperado, lo más probable es que la tableta hubiera caído en manos de un artista marcial Yomi, y Kusanagi ya estuviera de camino de regreso a Japón, probablemente inconsciente además. Ikigaya estaba preguntando por la bruja porque recordaba la batalla entre dos dioses que tuvo lugar cerca de su residencia. Eran poco más de la 1 de la tarde. El sol mediterráneo brillaba con intensidad, el cielo estaba despejado y azul, sin una sola nube. En el anime, la batalla de los dioses tuvo lugar de noche, así que aún quedaba mucho tiempo. Entonces te refieres a la bruja de Cerdeña, Lucrecia Sola, respondió Liliana, aunque su expresión era algo extraña. Si bien nunca la he conocido en persona, a esa mujer se la conoce como la que conoce a los dioses, una bruja cuyo poder mágico ha alcanzado un estado de pura perfección. En ese momento hizo una pausa y luego añadió, por supuesto, ella no es nada comparada contigo. No hace falta que me lo traigas todo, dijo Ikigaya con impotencia, mirando a la chica, que estaba visiblemente nerviosa. Entonces te pediré que me lleves. Me asusta que digas eso. Por favor, sígueme, respondió Liliana, manteniendo un lenguaje formal a pesar de las objeciones de Ikigaya. ¿Puedo ir yo también? Erika las miró con curiosidad. Llevo mucho tiempo oyendo hablar de la reputación de Lady Sola, pero nunca he tenido la oportunidad de conocerla. Juntos está bien, asintió Ikigaya repetidamente. Ya estaba cansado de postergar las cosas. El pequeño hámster de pelo plateado era demasiado tenso. Y así, los tres emprendieron su viaje. Con un destino claro y un guía local, Ikigaya ya no necesitaba caminar. Alquilaron un autobús en una estación cercana y se pusieron en marcha. Ikigaya volvió a sentir profundamente su conexión con los autobuses. Fue realmente extraño. Sin importar dónde ni cuándo, si tenía que viajar en algo, siempre era en autobús. Lucrecia Sola vivió en el centro de Cerdeña, en un lugar llamado Oriena. Administrativamente, este lugar pertenecía a la provincia de Nuoro. Los tres viajaron primero en vehículo hasta la ciudad de Nuoro y, tras varias decenas de minutos de un accidentado viaje en autobús, finalmente llegaron a Oliena, un pueblo rural muy común rodeado de terreno montañoso y accidentado, cubierto de exuberantes bosques verdes. Cuando llegaron, el sol ya empezaba a ponerse. Era el crepúsculo. Los tres recorrieron las calles del pueblo, preguntando a los transeúntes por la residencia de la bruja.
En apenas 20 minutos, llegaron a su destino, una vivienda solitaria cerca del bosque junto al pueblo. Aparte de no tener vecinos, la casa no estaba nada mal. Tenía jardín. Aunque era de piedra y claramente antigua, era evidente que su estructura original era de muy alta categoría. En Cerdeña, llena de pueblos antiguos, una casa así se consideraba una mansión. Sin embargo, el dueño de la casa era claramente perezoso. El jardín estaba lleno de maleza, y lo que debería haber sido una hermosa mansión ahora parecía más bien una casa embrujada. Ikigaya dio un paso al frente y pulsó el timbre. A pesar de todo lo sucedido, aún conservaba ciertas normas básicas de cortesía en su vida diaria. Cuando no era de suma importancia, se contentaba con seguir las normas de etiqueta. Ding dong. No salió nadie. Pero apenas unos instantes después, con un fuerte ruido, la puerta principal se abrió sola. La magia era realmente algo muy práctico. Ikigaya lo alabó interiormente, pero no sintió celos. No es que las puertas automáticas no existieran ahora. Entonces, sin la menor vacilación, cruzó la puerta. Capítulo 144. Capítulo 37. La barba ha desaparecido. Cuando Ikigaya Hachiman entró en la casa, vio inmediatamente un gato negro agazapado en la entrada. Al parecer, los magos se referían a criaturas como esta como familiares. Ikigaya pasó junto al gato y continuó adentrándose en la casa. Una persistente energía mágica impregnaba el pasillo. Era evidente que la había dejado el dueño de la casa. Siguiendo el rastro de esta energía residual, se dirigió a una habitación que parecía ser un dormitorio. Incluso antes de entrar, el aroma de las hierbas lo envolvió. Ikigaya levantó la cortina que colgaba de la puerta y entró. El interior de la habitación estaba desordenado. Junto a la ventana había una cama, sobre la que una mujer yacía de lado. Vestía únicamente ropa interior, con una larga melena rubia que caía en cascada sobre su cuerpo. Su mirada estaba perdida, y su postura lánguida desprendía un poderoso atractivo femenino. La energía mágica emanaba directamente de su cuerpo. No esperaba recibir la visita de un rey. Estoy agotada y, por lo tanto, solo puedo saludarlo en este estado. Espero que pueda perdonar mi falta de decoro, dijo en un japonés fluido con acento tokiota. A simple vista, esta bruja sarda parecía una mujer joven de unos 25 años. Pero en realidad, según los estándares humanos, era bastante mayor. En este mundo, el poder mágico tenía un efecto mucho más pronunciado en la preservación de la juventud en las mujeres que en los hombres. Incluso los asesinos de dioses seguían esta regla. ¿Eres Lucrecia Sola?, preguntó Ikigaya. Sí. Usted debe ser Lord Ikigaya Hachiman. Para ser honesto, esperaba que viniera a buscarme el nieto de un viejo amigo, así que he estado esperando aquí todo este tiempo. Kusanagi Godou, ¿eh? Sí, eso habría tenido más sentido originalmente. ¿Y quiénes son estas dos señoritas?, preguntó Lucrecia de repente. Soy Erika Blandelley, una gran caballero de la Cruz Negra de Cobre. He venido a investigar asuntos relacionados con un dios, respondió Erika, con la mirada fija en la bruja que aún yacía en la cama. Señorita Sola, parece que ha sufrido heridas graves. ¿Tiene algo que ver con un dios? Así que eres la sobrina de Sir Paolo. He oído rumores sobre ti. Parece que ya te has topado con el dios que se manifestó en esta isla. ¡Qué niña tan desafortunada eres! Señora, ¿puedo hacerle algunas preguntas?, interrumpió Liliana de repente. Lucrecia le dedicó una cálida sonrisa y respondió: no hace falta que me llames señora. Solo usa mi nombre. Como ves, aún soy joven. No me conviene que me traten como a una anciana. A juzgar por tu atuendo, debes ser la otra prodigio de la Cruz Negra de Bronce. Lo presiento. Tú y yo compartimos la sangre de brujas. Puedes llamarme hermana mayor. En Japón, a estas mujeres se las llamaba Inemiko, princesas sacerdotisas. En Europa, se las conocía como brujas. Este título no provenía de aprender magia, sino de que no eran completamente humanas en el sentido estricto. Llevaban la sangre de antiguas diosas de la tierra, seres divinos que habían caído de sus tronos y vagaban por el mundo, despojadas de su divinidad. Liliana Kranjikar era una auténtica bruja. En lo que a talento mágico se refiere, de hecho, superaba a Erika Blandelley.
Entonces, Lucrecia, puedes llamarme Liliana, dijo, manteniendo una expresión serena y usando el nombre de la mayor directamente, aunque claramente sin intención de llamar la hermana mayor. El dios hereje que ha aparecido esta vez, si no me equivoco, ya te has puesto en contacto con él. ¿Podrías compartir la información con nosotros? Mi señor es un rey benevolente que se preocupa por el pueblo. Si él pusiera fin a esta calamidad en lugar de Lord Salvatore, sería un resultado mucho mejor para esta isla. Tan adorable, y a la vez tan despiadada con tus palabras, respondió Lucrecia con una encantadora sonrisa. Además, te refieres a este caballero como tu señor. Entonces es tu amo. Soy un caballero. Cumplo el juramento que he prestado, dijo Liliana con calma, aunque luego miró nerviosamente a Ikigaya. Ikigaya, por otro lado, estaba completamente confundido. ¿Amo? Yo no les hice nada de eso a esas chicas, ¿verdad? Evidentemente, había olvidado por completo que Boban se los había regalado una vez. Pero eso era completamente normal. El Hachiman Ikigaya anterior a la transmigración había sido una persona perfectamente común, alguien que jamás había experimentado el extraño concepto de que las personas fueran tratadas como si fueran propiedad. No era algo que tuviera motivos para recordar. No hay problema en compartir información sobre el dios. Pero debo decir que esto es solo una especulación por mi parte. Lucrecia observó con interés las expresiones de Liliana, antes de soltar casualmente una información que ninguna de ellas pudo ignorar. Hace aproximadamente 5 días, percibí una inusual concentración de poder divino en Olvia. Fui allí a investigar y presencié a 2 deidades enfrascadas en una batalla. Hizo una breve pausa, aparentemente para ordenar sus ideas, y luego continuó. Uno de ellos se manifestó en forma de guerrero, blandiendo una espada dorada. Al otro, lo llamé Poseidón. Un momento, interrumpió Ikigaya, alzando la mano. ¿Estás seguro de que fue Poseidón? ¿No alguien como Melkart? Melkart, dices. Lucrecia adoptó una expresión pensativa, luego negó con la cabeza con seguridad. Si te refieres al dios rey venerado por los cananeos y los fenicios, esos pueblos semitas, entonces no, estoy segura de que no era él. Este dios no es una deidad celestial, sino terrenal. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasó al tipo barbudo? ¿Me estás tomando el pelo otra vez, mundo? Ikigaya se rascó la cabeza. En la mitología griega, Poseidón era un dios poderoso, señor de los mares, solo superado por Zeus. Sin embargo, originalmente, evolucionó a partir de una deidad terrestre. En la historia original, quien debía aparecer aquí era Melkart, también conocido como Hadad, una de las fuentes del arquetipo mitológico de Zeus, e históricamente una de las verdaderas identidades de Baal. En otras palabras, estos 2 dioses eran seres completamente diferentes. Ikigaya había estado esperando a Melkart todo este tiempo. Todos sus preparativos se basaban en esa suposición. La frustración de haber hecho todo ese trabajo para nada era muy real. Dijiste que estaban peleando. El tono entusiasmado de Erika contrastaba fuertemente con la decepción de Ikigaya. Sí. Poseidón blandía un látigo dorado, mientras que el otro usaba una espada dorada. Ambos se asestaron un golpe final, sufriendo graves heridas. Poseidón se convirtió en viento y desapareció, mientras que el cuerpo del dios de la espada se dividió en varias encarnaciones y voló hacia el mar o el cielo. En cuanto a mí, al presenciar esa escena y tratar de preservar mi vida, terminé en este estado actual. Bueno, entonces este giro argumental. El mundo simplemente arrojó a Melkart al vacío. Poseidón, Ikigaya se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Esta deidad, solo superada por Melkart en importancia mitológica, no era un oponente fácil de vencer.